annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem XIV. León XIV ha sido el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Habemus Papam. Esta es la noticia del día, una de las noticias del día, quizás la más emocionante, que nos llena de preguntas, también de interrogantes hacia el futuro. Tenemos alguna idea de quién es este nuevo Papa que acaba de asumir, pero bueno, no sabemos cómo va a hacer efecto en este señor, en este ser humano, el poder. Hemos hablado muchísimo aquí del don que ha tenido en su momento Francisco Bergoglio al asumir este poder, este liderazgo de la Iglesia Católica en el mundo, y cómo fue y logró encontrar un lugar que nos abarcara a todos o a todos sus fieles. Y creo que mucho más que a sus fieles después de su muerte, es algo que hemos hablado aquí largamente en el programa, ¿no? Cómo logró identificarnos y esperanzarnos a todos. Bueno, menuda tarea la de este nuevo Papa, ¿no es cierto? Un cónclave que se resolvió, entiendo yo, bastante rápido en relación a los anteriores. Lo vamos a analizar también en un ratito. Vamos a hablar de la votación. Ayer nos fuimos a la noche aquí del programa sin tener el resultado de la votación de ficha limpia. Es algo que se resolvió bastante más tarde de la finalización de este programa, y vamos a tratar de analizar un poquito qué pasó, por qué se cayó esta ley, quiénes fueron los que impulsaron esta caída y cuáles son las diferentes hipótesis de por qué se cayó este proyecto que parecía que salía. Hay imágenes muy conmovedoras de la cara de Silvia Lospenato, que fue a festejar a TN y se sorprendió con esta noticia al aire. Pero bueno, vamos a tratar de darle un poquito más de profundidad también a este tema. Le doy la bienvenida primero a Verónica González, a mis compañeras. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo está el equipo? Muy bien, bienvenida Solana Camaño. Hola, buenas tardes, Habemus Papam, muy contenta. El otro día les contaba que cuando fue elegido Francisco yo estaba en el colegio secundario, sí, y hoy me enteré de la noticia dando clase y fueron otros jovencitos los que estaban muy exaltados. Estábamos en el medio de un trabajo práctico y bueno, no se pudo continuar, así que bueno, un día muy movido. Pero es una locura que llegue tanto a los jóvenes también, sí, ¿no? Algo tan, qué sé yo, a veces tan alejado, veíamos una ceremonia tan tradicional, ¿no? Tan alejada de la cosa improvisada y espontánea de los jóvenes, y sin embargo fue una noticia. A mí me sorprendió el interés de mi hijo de 9 años. Mirá. Vení, mamá, miralo. Se puso la tele, pero como si estuviera mirando un partido de la selección. Estaba fanatizado. Bueno, yo creo que eso es algo que dejó Francisco, ¿no? El interés por ahí en grupos de personas que no se solían interesar por la religión, aunque sea de costado, ¿no? Sí, aunque sí, sea, totalmente. Sí. Totalmente. Sí, yo creo que lo dejó. Veremos cómo continúa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso. También le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, Analía del Franco. Bienvenida, Analía, ¿cómo estás? Muy Qué placer bien, tenerte, que te hayas venido hasta acá. Sí, yo sé que es lejos. Por supuesto, muchas gracias. Por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hablar de todos los temas. Este nuevo Papa es un Papa americano. No porque yo no sepa que todos nosotros pertenecemos al continente americano, sino porque lo denominan así para decir que nació en Estados Unidos, pero hizo casi toda su carrera significativa en la Iglesia en Perú. Nada que ver con lo que representa Estados Unidos. Si bien Estados Unidos festejó el Papa propio, ¿no? Como si fuera un signo de poder.
Cada uno lo interpretó como una señal divina a su favor. Así lo hizo Milei, así lo hizo Cristina y así lo hizo Estados Unidos. Hay que decir que no era el papa que quería Trump, ¿no? No, desde ya, pero como ya que sea norteamericano me parece que les bastó. Claro. Sí, ¿no? Dijo, es un gran honor. Lo repitió varias veces porque, bueno, creo que no sabía muy bien qué más decir, pero dijo que es un gran honor. Igual se están peleando con Perú, porque también en Perú están festejando que tenga ahí su doble nacionalidad peruana, y hasta Boluarte lo saludó a pesar de que él se manifestaba en contra de la represión en la protesta, ¿no? Además habló en español, no habló en inglés. Sí, ese es un gran gesto. Ahí estamos viendo en pantalla el tweet del gobierno de Perú. Por adopciones, que es más valioso. Sí. Claro, bueno, esto le da un perfil a este nuevo papa, ¿no? No deja de ser un perfil latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Se tomó la licencia de hablar en castellano, en esas pequeñas, cortas palabras que dijo, me parece que sentando un precedente de cuál va a ser su postura o cuál es su postura. También es un misionero, ¿no? Que habla mucho del tipo de carrera que ha transitado, cercano a la gente. De todas maneras, eligió, por ejemplo, un atuendo más tradicional, ¿no? Ustedes recuerdan que fue realmente llamativo en su momento cuando asumió Francisco, que cuando salió a saludar estaba con una túnica blanca, no sé si se dice túnica, ¿no? Con un atuendo blanco, con una cruz de madera, algo muy, muy sobrio. Bueno, no es lo que eligió este papa, que se dejó arropar con rojos y dorados, con una cosa un poquito más tradicional. Boato. Y no sé si salió alguna imagen de los zapatos, me da mucha intriga. Ay, sí. Si se dejó los zapatos, se puso los nuevos. Yo creo que este se puso los nuevos. Los Yo creo que se dejó vestir con todo. Es que también es un dilema, que vas a imitar al anterior, tiene que encontrar un lugar, va a tener que encontrar su manera, va a tener que encontrar su impronta. Creo que es muy significativo de verdad que haya hablado en castellano en esa primera presentación. Y recordó a su comunidad en Chiclayo, ¿no? Sí. Los mencionó explícitamente. Tenemos para escucharlo, dale. En español. Qué lindo. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, a todos ustedes, hermanos y hermanas de Roma, de Italia, tutto il mondo, y de todo el mundo, vogliamo essere una chiesa queremos ser una iglesia sinodal, che cammina, una iglesia che cerca una iglesia sempre que busca la pace, siempre la paz, cerca sempre la que carità, busca siempre la caridad, cerca sempre di que essere siempre vicino busca estar specialmente cerca a coloro che de soffrono. quienes sufren. Además de las cuestiones políticas, le quiero preguntar a cada una qué sintió, cómo lo vivió, si lo estaban viendo en vivo, si se enteraron después. Yo lo escucho y recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención es la potencia de su voz. Yo que lo escuché hace muy poco al Papa Francisco, ya se le notaba en su voz, en su dificultad, un tono que representaba su edad, su gestión, me parece, su cansancio. Y acá hay una energía, hay una juventud en su manera de dar estas palabras que de por sí marca un cambio, y un papa que, si todo sale bien, si Dios quiere, ¿no? Que parece que Dios quiere, va a durar bastantes años. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, un hombre muy vital, se lo conoce como un tenista aficionado, por Mira lo que vos. dicen. La verdad que yo lo viví con mucha alegría, me deja muy tranquila, que aparentemente el legado de Francisco va a ser continuado. Habló de una iglesia que camine, habló de una iglesia sinogal, si no digo mal, es decir, una iglesia horizontal con una búsqueda menos formal, burocrática, más abierta a la gente. Y bueno, me parece que todo eso es signo de un buen augurio en principio. Lógicamente después hay que esperar cómo se desenvuelve, ¿no? Pero en principio contenta. ¿Analía? Sí, yo justamente lo mismo me pareció cuando lo escuché, porque estaba escuchando en radio, porque estaba en el auto, y me pareció una voz muy juvenil, Sí. jovial,
activo, justamente un poco porque venimos acostumbrados a la de Francisco, y bastante descontracturado. Inclusive hasta me pareció más descontracturado que Francisco en el balcón. Y es más fácil ser descontracturado después de Francisco, me parece. Claro. Me parece el camino más allanado. Sí, lo noté eso y además, como decíamos recién, me parece como que esta cuestión de hablar castellano con acento norteamericano es una síntesis que tendríamos que explotarla. Habría que explotarla. Es una síntesis, va más allá de una visión latinoamericana, totalmente. Pero exactamente. Yo tenía mucho miedo de que fuera un papa conservador y que retrocedamos en función de lo que Francisco había avanzado. Y la verdad que me dio mucha alegría escucharlo hablando de justicia social, escucharlo hablando de los trabajadores, saber que ese era un tema que le preocupaba. Digamos, como con esos dos ejes me dio mucha tranquilidad, y también saber por qué eligió su nombre, porque eligió ese nombre porque León XIII trabajó mucho en función de que los estados tomen medidas para el pueblo, ¿no? Y trabajen y hagan reformas para el pueblo, a favor de los pueblos. Entonces, como que esas cuestiones me dieron mucha tranquilidad, y también la juventud, ¿no? De él, y pensar que va a poder darle continuidad a una reforma de la Iglesia que es necesaria para poder recibir a todas las personas, ¿no? Sí, que todavía para no achicarse, para ampliar. Me parece que todavía eso falta. A mí me pasó cuando murió el Papa, yo pensaba, digo, ¿cómo nunca lo contacté, ¿no? ¿Cómo nunca lo contacté para hablar de discapacidad? Porque él, por ejemplo, el año pasado había hablado de que a él no le gustaba decir persona con discapacidad, que había que decir capacidades diferentes, y toda una explicación de lo que a él le pasaba. Y yo estoy segura que hubiese sido receptivo si me sentaba con él a charlar de por qué no había que decir así. Y como hablar de derechos, ¿no? En relación a esta población que fue durante tanto tiempo vista por la Iglesia como personas receptoras de caridad, ¿no? O como que la discapacidad era una tragedia tremenda. Entonces me parecía que había mucho para trabajar, y me quedé como con esa sensación, digo, ¿cómo no lo hice? Y bueno, por ahí viene un papa con el que se puede hacer. Por ahí nos toca por ahí nos visita Claro, por ahí, pero es que el otro no podía. Puede venir, nos debe el cristianismo una visita, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Y otra cosa, además se lo vio muy emocionado, vieron cómo le temblaba la mandíbula, la voz, eso me pareció muy sensible. Y cómo reconoció el legado de Francisco, ¿no? Con qué emoción hablaba de él. Para mí fue un montón eso también. Sí. Bueno, esperemos que sea todo lo que nos parece a simple vista, a todas las conclusiones que podemos sacar conociendo su historia y su trayectoria, sobre todo para el mundo que se nos avecina. Nosotros tuvimos en nuestro país un presidente festejando con una imagen creada por inteligencia artificial, que le parece que como él es el león y el Papa se llama León, hay como una especie de sinergia de los planetas. Bueno, todo muy a nuestro nivel. Ahí tenemos el tuit, las fuerzas del cielo, que han dado su veredicto de un modo muy claro, dice el presidente, y pone un papa con una cara de león. No hay nada mucho más que agregar al respecto, ¿no? Bueno, por eso la necesidad de un papa, no solo para nuestro país, ¿no? Que me parece que no solo nosotros estamos necesitados de una mirada piadosa, sino con esta cosa de guerras a nivel mundial que se empiezan a desatar, que también va a requerir de la intermediación de figuras que sean indiscutidas a nivel internacional. Ahora, vieron que cada uno también entiende lo que quiere, ¿no? Porque como correlato tenemos el tuit de Cristina citando a León XIII, el Papa del Trabajo, de la doctrina social de la Iglesia, esta encíclica tan importante, lo que es la historia de la Iglesia moderna, porque como decía recién Verónica, fue la primera que habló de los derechos de los trabajadores. De todas formas, hay incluso en esa encíclica una crítica al socialismo. Una podría pensar en que hay ahí un planteo más vinculado a una tercera posición, ¿no? Al menos de la Iglesia. Era 1900. Claro, era 1900, era como muy avanzada con el contenido que tenía. No sé si es el ministro de culto el que hizo este tuit tan alocado. Sí.
acá, el tuit de... A ver, espera. Nahuel Sotelo dice, con inmensa alegría celebro la elección del nuevo Papa, León XIV. Dice, faro de esperanza para nuestro tiempo, su llegada renovará nuestro compromiso con los valores eternos del Evangelio, la defensa de la vida, hasta ahí podemos estar de acuerdo, la libertad como don sagrado y la propiedad privada. Yo no sé cuándo la Iglesia habló de la propiedad privada. La propiedad privada como expresión de dignidad humana. Bueno, que su pontificado sirva de fuerza para todos los corazones del mundo. Viva el Papa León XIV, pone. Digo, yo no escuché nunca a la Iglesia hablar de la propiedad privada como expresión de la dignidad humana. Quizás a los protestantes sí, a la Iglesia protestante probablemente sí. Por eso me resultó una interpretación libre, no sé de dónde la sacará. Sí, de hecho me gustaría escuchar a algún especialista en los agustinos, porque el nuevo Papa se hace llamar Agustino, y yo entiendo que... pertenecían a una orden más, pertenecen a una orden más vinculada a la austeridad, precisamente, a la disposición de los bienes propios, en una búsqueda del bien común, pero bueno. Vamos a preguntarle si les parece a Carolina Salvatore. Ella es periodista de Perú, está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Agustina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carolina, bienvenida. Agustino. Claro, estaba con los agustinos. Venía hablando de los agustinos, Carolina, discúlpame, mezclé. El Papa es joven, pero yo soy una señora grande. Escúchame, Carolina. Todos lo somos. ¿Qué sabemos de este Papa? ¿Qué sabemos de los agustinos? ¿Cómo recibió Perú esta noticia? Bueno, te cuento que yo soy periodista argentina, hace 14 años que estoy aquí, casi, y yo llegué justamente para el momento cuando asume Francisco, ¿no? Y me pasó algo durante todos estos años que muchos preguntaban y cómo fue ese momento, porque me tocó hacer la traducción en simultáneo en italiano, y cuando llega, que me imagino que ha pasado en Argentina también, llega el momento de nombrar a Bergoglio, como que me quedo pensando y recalculando al aire en vivo, y no quería decir el nombre porque era como, es Bergoglio, es el hombre que nosotros veíamos cuando íbamos a hacer la nota, es el cardenal, bueno. Y esa era un poco siempre la anécdota. Y hoy pasó exactamente lo mismo con todos mis colegas que estaban al aire, ¿no? Decían, eso no es el cardenal de Chiclayo, ¿no? Y era definitivamente, y fue un poco entrar en esa especie de orgullo, por un lado, porque estamos hablando de un hombre que básicamente eligió ser peruano. Claro. Él llegó aquí en los años 80, atravesó la época del terrorismo, hay que decirlo de esta manera, estuvo en varias regiones, estuvo en Piura, eso fue en Chulucanas, y en el año 99 aproximadamente él se regresa a Estados Unidos, y es el Papa Francisco quien lo vuelve a llevar a la diócesis de Chiclayo como administrador de la diócesis de Chiclayo creo que fue en el año 2014, y él promete, entonces, después de tantos años de haber vivido en Perú, más allá de ese impas que tuvo que volver a Estados Unidos, él promete hacerse peruano, y finalmente, bueno, un año más tarde, saca la nacionalidad peruana y finalmente termina siendo también puesto como cardenal por el Papa Francisco, ¿no? Tuvo una relación muy estrecha con él, un vínculo que además hoy da cuenta de una forma de vida muy, muy parecida. Recién las estaba escuchando respecto a esto de la austeridad, y justamente lo que tiene este nuevo Papa es una línea muy parecida a la de Francisco. Por algo es Francisco quien no solamente lo designa como cardenal, sino que le da una responsabilidad muy importante dentro de lo que eran las funciones, y finalmente este ha sido el primer cónclave al que ha ido. Fue su primer cónclave y salió Papa. Mirá, claro, con razón el vértigo. Con razón las lágrimas. Claro, porque él fue a Roma este año, ¿no? Claro, el año pasado. Lo que pasa es que aquí hay una celebración que es muy importante, que es la celebración del Señor de los Milagros. Yo podría decir que es parecida a la de San Cayetano, por decir algo, ¿no? Creo que es un poco más multitudinaria. Es el Cristo Moreno. Es un santo muy, pero muy venerado, y hace un año atrás, viaja el santo hasta Roma, y él acompaña la imagen del Señor de los Milagros, y es quien termina dando la misa del Señor de los Milagros con la imagen en Roma. Pero todo este camino
a ver, son conjeturas y a nosotros que somos periodistas nos encanta hacer todos este tipo de especulaciones. A ver, ¿es Bergoglio o es el Papa Francisco quien le da la posibilidad de regresar a Chiclayo? Que además hay que decir que Chiclayo es... hoy Perú está viviendo un momento de delincuencia extremo, incluso muchos ya ni siquiera le dicen delincuencia, hablamos de una ola de terrorismo, bandas criminales, sicariato, y justamente Chiclayo es el punto más álgido en estos momentos, ¿no? La zona más roja que ha estado incluso en estados de emergencia hace muy poquitito y se sostiene de esa manera. Entonces, lo devuelve a Chiclayo, lo nombra cardenal, le da una función dentro del Vaticano, que es la designación de obispos. Finalmente, esto es en 2023, va al primer cónclave y sale electo papa. Y es además quien organiza la visita del Papa Francisco aquí a Perú, porque recordemos que Francisco sí vino a Perú, y también lo hizo Juan Pablo II, por eso se dice que es una tierra bendita, y se dice que en realidad el Papa del fin del mundo no fue Francisco, es él, ¿no? Porque Chiclayo, Perú, ¿no? Es como el orgullo es el doble para el chiclayano, que dice, bueno, yo creo que es la primera vez que muchos se deben haber enterado que hay una ciudad que se llama así, ¿no? Claro, exactamente. Escúchame, ¿y qué son los agustinos? Bueno, los agustinos es de la orden de San Agustín. Sí. Lo que se sabe o lo que se puede expresar de parte de toda la comunidad que vive ahí en Chiclayo, de él es que es un hombre muy austero, muy humilde, un hombre que tiene valores muy parecidos a los del Papa Francisco. Es más, en algunas anécdotas que van contando, él podría haber tenido como obispo un chofer o una seguridad, sobre todo hablando un poco de la región donde se movía, lógico, hablando de Chiclayo, el contexto, y no quería, y a las misiones, trabajaba mucho con Cáritas, y a las misiones era él quien conducía la camioneta para llevar y trasladar al resto y hacer estos actos de beneficencia. También ayudó a la construcción de una de las iglesias en Chiclayo cuando recién había sido designado. Un hombre muy amable, muy amigable, y un hombre que tenía la responsabilidad que le había dado el Papa Francisco, que era esta comisión para analizar los delitos sexuales dentro de la iglesia, ¿no? He leído ahora estas últimas horas algunas controversias que se decía que había tapado algunos delitos de la iglesia, cosas que siempre surgen y que surgieron también en el momento del Papa Francisco, ¿no? Sí. Pero también hay que decir que el contexto es muy distinto al nuestro. O sea, si bien en Argentina somos creyentes o hay una gran parte que es creyente, aquí el peruano es realmente muy creyente, pero a niveles muy fuertes, ¿no? Tú pasas aquí la Pascua y son las 24 o 48 horas que lo único que vas a encontrar en la televisión abierta son todas las películas. ¿Sonaban las campanas de las iglesias hoy? ¿Cómo? Si sonaban las campanas de las iglesias hoy. Sí. En Chiclayo empezaron a sonar las campanas sin saber que eran que era peruano, ¿no? Claro, el Papa. Claro, era fumata blanca. Claro. Carolina, orgánicamente empezaron a sonar. Sí. ¿Qué sabes en relación a la postura del Papa sobre las cuestiones de género? Mira, la verdad que todavía eso no ha trascendido mucho. Se habla mucho más de la parte humana, social, y su vínculo con la juventud que de las cuestiones de género, ¿no? Como te digo, este es un país muy centralizado en Lima, aquí en la capital. Es más, yo tengo una gran cantidad de amigos chiclayanos. Generalmente vienen la mayoría aquí a desarrollarse profesionalmente, a trabajar. Y el resto del país es un país que vive un poco como aislado, si bien que más allá de que tiene una importancia Chiclayo. Entonces es como que todavía el mismo peruano va descifrando un poco cuál fue la obra o qué fue lo que dejó el nuevo Papa ahí. Pero lo que sí se sabe es este vínculo más que nada con la juventud, ¿no? Algo que también tenía el Papa Francisco, ¿no? Un hombre muy cercano a los jóvenes y a lo que era la labor social y a la humildad, ¿no? A la no ostentación sería. Claro. Sí, tengo entendido que los agustinos precisamente apuestan mucho por la educación, el deporte en los jóvenes. Carolina,
Te quería preguntar por los hechos de 2017, cuando fue indultado el expresidente peruano Fujimori, y tengo entendido que Prevost precisamente dijo que debía pedir perdón a las víctimas de su gobierno, a las víctimas de los hechos por los cuales fue juzgado y condenado. ¿Esto fue así? ¿Qué posicionamiento tuvo este hombre cuando fue obispo ante distintos conflictos políticos en Perú? Claro, lo que pasa es que él fue arzobispo, como te digo, de Chiclayo, y es como muy difícil explicar el contexto del país, ¿no? Cuando tú hablas de Perú, está todo muy focalizado en lo que es Lima. Y estas cosas se van conociendo y reconociendo a medida que van pasando las horas, van saliendo todas estas declaraciones o estas posturas firmes o fuertes. A ver, teniendo en cuenta lo que él ha vivido a lo largo de los años con el terrorismo y en la zona en la que se encontraba, que eran zonas donde estaban muy aislados y donde la seguridad no llegaba, porque hay que decir que el terrorismo recién empezó a tener mucho impacto cuando llegó a Lima, recién ahí pusieron el foco de atención y la búsqueda, y obviamente Fujimori fue un hombre muy vinculado a delitos de lesa humanidad. Entonces, el indulto no fue bien visto por una gran parte de las personas que vivieron, sobre todo en esas zonas, ¿no? En esas regiones. Probablemente haya hecho este tipo de declaraciones, sobre todo teniendo en cuenta la forma de vida y de militancia que tenía en la calle y con la gente, que es la que más ha vivido el terrorismo y más abandonada ha estado durante muchos años, en los años 90, ¿no? Que fueron los años que justamente gobernó el expresidente Alberto Fujimori. Carolina, te hago la última pregunta acá, esta me la soplaron. ¿Sabemos de qué cuadro de fútbol es este nuevo papa, si le interesa el fútbol? Se están matando, porque... Sí, bueno, dicen que es del Aurich de Chiclayo, ¿ya? Claro. Pero ahorita todos empezaron a sacar fotos porque aquí el Boca River es Alianza U, y ahorita empezaron a sacar fotos con César Cueto, que fue jugador de Alianza. Entonces, ahí como que todos dicen, no, que es de Alianza, que es de la U. En realidad el cuadro, el equipo chiclayano es el Juan Aurich, y bueno, el chiclayano dice, no, es nuestro. Esa riña va a existir. Este es un país muy futbolero. Hay que esperar que él lo diga también, ¿no? Porque Francisco lo dijo claramente. Sí, yo no creo que se la juegue tanto aquí. Sí, por ejemplo, bueno, cada región aquí, ustedes saben que aquí la gastronomía es como el Oscar del mundo, es muy premiada. Bueno, sí se sabe qué comía, que era cabrito a la norteña, el tamal, o sea, es un hombre que ha adquirido la cultura peruana y que obviamente, como te decía, no tiene doble valor porque ha sido él quien ha elegido ser peruano. No ha sido una imposición, porque él podría no haberlo sido nunca, ¿no? Sí, o el azar, ¿no? Que te hacen hacer en un país. Carolina, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Por favor, buenas tardes. Carolina Salvatore, periodista desde Perú, nos contaba un poco la historia. Y ahora hay que ver qué nueva historia va a escribir este Papa, ¿no? Como lo mencionábamos al principio, Bergoglio como cardenal en nuestro país tuvo una historia, tuvo una manera de estar en la política interna de nuestro país, y una, por lo menos a mi manera de ver, muy distinta cuando fue cabeza de la Iglesia del mundo. Me parece que hay que ver hacia dónde se inclina este nuevo Papa. Sí, todo pareciera indicar que Bergoglio dejó muy allanado el terreno para su sucesión, ¿no? Claro, trabajó, no es que trabajó mucho. De hecho, el 70% de los que elegían, de los cardenales que elegían, fueron puestos por él. Ahora, qué difícil, porque todo el tiempo es una comparación. Ay, sí. Feroz. Sí, feroz, claro, qué difícil va a ser encontrar una identidad propia. Sí. ¿No? Sí, y bueno, es como que quedó un modelo, porque fue una bisagra Francisco, entonces claramente. Bueno, ahora quedó como el nuevo modelo, efectivamente. Bueno, veremos, vamos a seguir de cerca esta situación, vamos a venir un poquito más acá a la actualidad nacional, si les parece. Ayer en el programa la teníamos a Miriam Bregman, le preguntamos también por este tema, por lo que se votó anoche. Antes de la debacle. ¿Fue una debacle para vos la votación de anoche? Y fue una situación... Bueno, la vemos y quiero saber qué opinás. Dale, estamos hablando de la votación de ficha limpia.
Entonces ahora sí, votamos en general y en particular en una sola votación por medios electrónicos la orden del día 596/24, requiriendo para su aprobación en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Nacional de la mayoría absoluta del total de los miembros de esta Cámara. Se vota. Afirmativos 36, negativos 35, abstenciones 0. Pido silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. Por mayoría... Receptando el artículo 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. No, Sí. yo quiero ver el otro video, el de la cara de los penatos. Ahora lo vemos en un rato, cuando lleguemos a los sí, penatos, sí. pero Analía estaba que necesitaba opinar. Decime, Analía. Claro. Bueno, justamente digo una debacle porque fue un shock tanto para el oficialismo como para la oposición, porque el peronismo sintió que le llegaba porque estaba todo cantado para que salga el 37. ¿Vos decís que fue para el oficialismo un shock o ya sabían un poco qué iba a No, yo pasar? creo que para el oficialismo, salvo 3 o 4 personas, fue Fue un porque shock. yo sí te puedo decir que bueno, no voy a recontrasegurar, pero casi estoy segura que cuando los senadores misioneros entraron al recinto, votaban a favor. Mirá. O sea, yo creo que fue una cosa muy hermética. Sí, Que de decían eso no que hay dudas. ellos se habían manifestado a favor muchas veces. Desde ya, Sí, bueno, sí. vayamos a eso. Por Vayamos eso. a tratar de explicarle al que está mirando qué pudo ser lo que pasó anoche. La verdad es que hay muchas hipótesis al respecto. Lo cierto es que parecía que el proyecto Ficha Limpia iba a salir. Hubo una diferencia de esos dos votos, de dos integrantes misioneros. Hay diferentes hipótesis de por qué estos dos misioneros cambiaron, un hombre y una mujer, cambiaron su voto a último momento, ¿no es cierto? La primera hipótesis que se manejó es que esto fue parte de una campaña del mismo oficialismo que no quería darle el triunfo a los Penato, que es la imagen que vamos a tener dentro de un rato, donde los Penato se va a TN a dar una entrevista donde supuestamente iban a festejar haber conseguido este triunfo, esta promulgación de esta ley, y se le cae en la cara en ese mismo momento este rechazo. Otra hipótesis es que por esto mismo, porque digo, son personas que siempre venían votando con el oficialismo, con el gobierno, es que la Libertad de Avanza siente que es mejor como contrapunto para eliminar al PRO que Cristina siga en campaña que Cristina no siga en campaña. Sí. Esta es otra de las hipótesis. Y la tercera hipótesis que se manejaba es que efectivamente hubo una negociación de parte del peronismo y del kirchnerismo para que esto fuera así. Va a ser un misterio, esto es la política, ¿no? Cada uno sabrá con qué se queda, ¿no? Y las críticas de por qué una ley que parecía a simple vista del sentido común, tan razonable, puede ser cuestionada en nuestro país, que este es con el fondo con el que yo me quiero meter, pero en un rato. ¿Vos qué crees que pasó, Silvia? Yo, para mí, sí, un poquito de las tres cosas. Las tres hipótesis, las dos líneas, yo creo que hubo un poco de todo. Y creo pero que hay última... dos votos, no hablaron todos con estos dos, con los dos misioneros. No, yo creo que hubo una, digamos, y la última palabra yo creo que la tuvo el presidente, porque yo creo que el presidente, digamos, como que mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, la mantiene a Cristina como contrincante muy confrontativa. No la baja del ring, perfecto. No la baja del ring. Bueno, también puede haber conversaciones, no digo que no, entre el kirchnerismo y el oficialismo, capaz que le convenga a los dos, también puede ser. ¿Pudo haber sido una negociación para que no le voten la interpelación a Karina Milei? Bueno. Porque fue lo que pasó. Por 2 horas antes fue que no se votó la interpelación a Karina Milei. Por eso, entonces son varias cosas, pero y también el tema de no regalarle de alguna manera una voz, como vos decís, lo de los Penato, una cara sonriente. Tampoco la dejaron estar a ella en los palcos. Eso fue raro. Sí, no estuvo con el argumento de que no, que el periodismo estaba en los palcos, ¿no? Argumento muy... pero por eso, lo que seguramente no quería regalarle a 15 días antes de una elección, exacto, es la sonrisa de los Penato, que además estaba con todo el cotillón.
imagínate, si van a poner ellos y Macri, obvio. Pero perdón, no les esto es una hipótesis, ¿no? De todas las que se manejan respecto a lo que pasó. Ahora los Penato puede pasearse por los programas diciendo, yo intenté promover ficha limpia, yo soy la diferente y los demás votan todo lo mismo. Para mí capitaliza igual aunque no haya salido. Más si circulan estas versiones de que La Libertad Avanza pudo haber conducido la votación, porque al fin y al cabo el PRO entonces siempre fue el que se mantuvo intacto en la postura. Y hoy dijo que la provincia de Misiones había recibido adelantos del Tesoro Nacional, más que otras provincias. Hoy lo dijo claramente en la conferencia. ¿Los Penato? Sí. Todo apunta al gobierno nacional más que a una gestión del peronismo. Yo digo, el que pega primero, pega mejor. Y él ahora hay que salir a explicar. Y ella tiene que salir a explicar. Y esto, viste, esto fue ficha limpia ayer. Ahora estamos hablando nosotras. Claro, es verdad. Le dejamos la mitad del problema al Papa, el programa al Papa. La gente ya está en otra, absolutamente. Desgraciadamente lo digo. No digo que no le quiero quitar importancia, porque yo creo que sí tiene importancia en relación a que el gobierno nacional se sigue salpicando de acciones de casta. Porque esto fue una acción de casta. Y otra cosa que decía, otra cosa que decía hoy los Penato es si ahora que habían votado, a ver si los iban a penalizar, ¿no? A los diputados. A mí eso me parece muy grave, perdón, pero yo lo escuché en vivo y rebobiné para ver si había dicho eso, porque me parece que no podemos naturalizar que una diputada diga que entonces una provincia tiene que ser penalizada por cómo votaron sus senadores. Es muy grave, o ya nos tenemos que acostumbrar a ese juego. A ver, eso fue grave. Creo que la interpretación que hacen y en otros programas y demás es que ella estaba, lo que decían es que no hay que hablar en caliente. Por eso mismo. Ella habló en caliente. Pero ahí no la está cuidando su espacio político. Eso es un consejo más que una interpretación. Es un poco vulgar. Si estás caliente, trata de la vemos. Espera, ¿la vemos? Sí, dale. Por favor. Ayer perdió la ficha limpia porque los senadores de Misiones, que habían dado su palabra, cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición. Ayer perdió la ficha limpia porque usted, senadora Tauche, fue engañado por sus socios políticos, o por algo peor, porque sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, cuando en noviembre 8 diputados del bloque de La Libertad Avanza faltaron a la sesión especial diciendo que les había caído mal el fiambre, que habían perdido el avión, o sorpresivamente querían introducir reformas que no habían planteado durante los meses anteriores, yo confié en su palabra. Presidente Milei, cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial que había pedido el senador Atauche en el medio del rechazo de los jueces de la Corte, porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Cuando, pese a todos los rumores que circularon sobre los dichos de Atauche en esa famosa comisión de labor parlamentaria, cuando circulaban los rumores de que llamaban a senadores para pedirles que introdujeran cambios y los senadores se negaban, para pedirles que faltaran a la sesión y los senadores se negaban, usted mismo salió en un streaming a decir que quería la ley y yo confié en usted. Una vez más confié en usted. Pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Yo sé que tal vez esto no le importe nada, pero usted a mí me defraudó. O porque tiene un jefe de bloque al que se le escapan 2 aliados que le han votado todo al gobierno, todo, hasta los jueces de la Corte le votaron al gobierno, y justo los traicionan el día que tenían que votar una ley que llevaba su nombre. Y ese jefe de bloque no se enteró ni siquiera 10 minutos antes, para haber pedido un cuarto intermedio, para pasar la sesión para más adelante, avisándole al resto, para dejarla sin quórum. O por algo... Totalmente de acuerdo con Analía, ¿eh? No hay que hablar en caliente. Ella explicando que confió en la persona con la que va a competir en las elecciones locales y que lo defraudó. Bueno, no negocies con tus oponentes. No, pero en TN fue peor, ¿eh? Si vos ves, digamos, para eso lo miro muy profesionalmente, ¿no? Pero si vos la ves,
viste, no es que la gente no está mirando como nosotros todo el tiempo, ¿no? Es la música. Sí. Entonces, que la música que es una música de llorisquear. Sí. Porque después todo yo te ese creí, yo me le engañaste, dije, y hay dos, yo te y el ayudé. jefe del bloque, y los dos que votaron. La Es casa. imposible de seguir. Pero vos escuchás un llorisqueo y eso Totalmente. no queda. La opinión pública no lo recibe bien. Y aparte, yo te hago un paréntesis. Se vota ganador, además, ¿no? Siempre. Al que va así medio de atrae más, sí, atrae más. Pero se fue perdiendo un poco eso. Sí, se fue perdiendo, sí. ¿Qué decía Solana? No, decía que en TN fue peor la reacción porque fue en vivo y ahí dijo muy claramente esto de, bueno, espero que reciban alguna penalización, no puede ser, si precisamente fue la provincia que recibió un montón de fondos nacionales. Pero es que no funciona, si no, si yo te doy fondo me votas lo que yo quiero. Claro, por eso. O bueno, no pero lo digas así. aparentemente con Misiones estaba pasando eso, incluso el mismo gobernador parece que hablaba con los diputados y estos mismos senadores habían hecho declaraciones, sobre todo la senadora había hecho declaraciones diciendo que bueno, que le parecía bien el trabajo conjunto con diputados, había hablado de eso y bueno. A ver, que se dieron vuelta, esto no, para mí es indiscutible, digamos, que claramente habían dicho una cosa y esto fue sorpresivo, me parece que es una realidad, estamos todos tratando de pensar cuál es la maniobra política que hay atrás de esta sorpresa. ¿Quién va a capitalizar efectivamente que no haya salido ficha limpia? Que no haya salido ahora no quiere decir que no vaya a salir nunca más. Esto, por otro lado, es otra discusión. No, el año que viene se puede volver. No salió ahora y básicamente lo que va a permitir es que Cristina, si le confirma su condena, pueda ser candidata igual. No estamos hablando de la cuestión de fondo de la ley, que es algo también para charlar, porque algo que parece de absoluto sentido común en cualquier país, que es que una persona que está condenada por haber hecho mal su trabajo pueda seguir postulándose y por qué la gente la votaría. Bueno, tiene muchas otras respuestas también esa pregunta. Claro. Y él también, el propio presidente dijo, creo que hace unos días, una semana, que él, aunque si no salía en el Senado, si no salía en el Congreso, él igual la iba a impulsar. Bueno, pero ya no va por lo que parece que ahora no sé si tiene ganas de impulsarla. Claro, bueno, porque ahora el investigado es él y su entorno, ¿no es cierto? Con más de una denuncia. Carmen, pero vos ahí ¿qué decís que es de sentido común? ¿Que podrían presentarse igual o que debería existir una ley así? Yo lo que digo es que de sentido común, sí, que, a ver, vos lo planteás en términos llanos, digo, independientemente de la interna política, decís, está bien que en un país, en cualquier país, ¿no? No imaginemos la Argentina o cómo funciona nuestro país. Una persona que está condenada doblemente por hacer mal su trabajo, porque estamos hablando de condenas que tengan que ver con el desempeño en sus funciones públicas, no pueda presentarse como candidato. Ahora, para eso vos tenés que tener un país que tenga una justicia que no sea cuestionada, que tenga una justicia que no actúe que se investiguen todos los casos de con tiempos políticos, que sea pareja para todo el mundo. Y además, los bienes de Ritondo, ¿se acuerdan? Claro, bueno, por ejemplo, es una ley impulsada por Ritondo, que tiene no sé cuántas propiedades que por eso lo menciono. se compró. Bueno, por eso te digo, hay algo que es a simple vista de sentido común, que es esto que yo te digo, mirá, hiciste mal tu laburo, no te puedes volver a presentar. Ahora, atrás de eso está Argentina, está cómo funcionan nuestras instituciones y demás está, me parece, algo que prevalece por sobre todas las cosas en la democracia, que es que la gente tiene derecho a votar a quien se le cante. Porque acá una de las cosas que yo escuché durante el día cuando se hablaba de fichas limpias, la gente no sabe a quién está votando, la gente sabe perfectamente a quién está votando. Además las causas de Cristina fueron una de las más mediatizadas. Absolutamente de público conocimiento, con lo cual no es que se esconde el prontuario de alguien para hacerlo pasar por algo que no es. Yo creo que el problema que tenemos es que las instituciones están muy desprestigiadas, que el Poder Judicial no ha hecho nada para mejorar de cara a la sociedad esta situación y que este es el resultado finalmente. Y que atrás de esto hubo una cantidad de maniobras políticas y de internas que están muy a la vista de todos. Por eso no despierta la indignación que debería despertar, algo que, vuelvo a repetir, a simple vista parece como de sentido común.
Sí, total. Y además esto es un proyecto de ley hecho a medida de Cristina. Hasta dice explícitamente que no pueden presentarse quienes tienen condenas confirmadas en segunda instancia, como es el caso de la expresidenta. Es muy evidente y además hay una profunda contradicción por parte del PRO, la Libertad Avanza. Digo, después no quieren, como decíamos recién, citar a Karina Milei, no quieren investigar el caso de Libra. Entonces, ¿cómo es? Un caso de corrupción lo queremos investigar, ir a fondo y el otro no. Claro. Sí, bueno. Vamos a ver qué decía el presidente y tengo otra pregunta para Analia. La realidad es que no estaban los votos, fue toda una operación mediática teñida de amarillo, no estaban los votos, por eso el jefe de la bancada de senadores de la Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso para que cuando tuviéramos las 37 firmas ir al recinto y estar seguros de que podíamos pasar el proyecto. Que gentes de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma. Y al mismo tiempo que se negó a eso, movían mediáticamente la idea de que no queríamos bajar al recinto, entonces se terminó bajando al recinto y pasó lo que pasó. Me sorprende por varias cosas, porque los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillos que, vía Pichetto, cubriéndole los fueros, después le dieron el cargo de vicepresidente en la fórmula que compitió contra Golperto Fernández. No solo eso, sino que llevan 17 años en la ciudad y nunca la sacaron. Y en los 4 años de gobierno que tuvieron, tampoco la sacaron. Y entonces ahora el que no la quiere sacar soy yo. No. Quien no lo quiere sacar es el Partido del Estado. Y la verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Los Penato mintiendo abiertamente, porque de los periodistas ya lo sabía que mentían. Y mintiendo además con que había habido ATNs y distintas cosas, que están los datos disponibles y que prueban la mentira. Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas con las que tenemos que terminar es con la mentira, porque la mentira también es una forma de estafa. Bueno, esto decía el presidente de Los Penato, se echan la culpa entre ellos, claramente, y el peronismo debería solo dejarlo pasar. Claro, efectivamente, pero fíjate que él, que además realmente pone el cuerpo y la explicación, sí, digamos, enfrenta la situación, ¿no? Digamos, esto lo ayuda. ¿A él? Sí, porque él hace la lo defiende propiamente. Sí, él capitalizó, al minuto estaba tuiteando, diciendo yo quise, pero no salió. Digamos. Lo que pasa es que los que no votan son personas que le responden a él. Esto es lo que, o sea, vos podés decirlo, pero las dos personas que cambiaron su voto son personas que le votaron todo a favor. Claro. Ahí falta una explicación de todas maneras. Bueno, él puede decir que responden a su provincia, que no responden a él. Le votaron todo lo demás. Yo te hago otra pregunta que no tiene que ver con esto, que esto me parece que está a la vista de todos, cuál es la interna entre la Libertad Avanza y el PRO, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto para el peronismo? Porque yo pienso, por ahí conspirativamente, que debe haber un sector del peronismo que estaba aliviado de pensar que Cristina no iba a poder ser candidata. En el sentido no de sacársela de encima, sino que estar proscripta de alguna manera la iba a victimizar y levantar de alguna manera como una bandera para levantar, y la corría de la toma de decisiones para liberar un poco esta tensión que se armó entre Cristina y Axel. Ahora está más en carrera que nunca. Sí, igual que Cristina, una cosa es para afuera y después para adentro. Para adentro no abandona nunca, para adentro de la institución, del partido. Está bien, pero no es lo mismo si tiene posibilidad de ser elegida que si no. Que si puede ser candidato o no. Sí. Sí, yo creo que a la interna del peronismo me parece que lo que no es tanto si ella es candidata o no es candidata, sino, digamos, esta cuestión de lo que está pasando hoy con Axel, de, bueno, a ver si alguien nuevo puede tomar el famoso, ¿cómo se llama? Bastón de mariscal. Claro, el bastón de mariscal que ella proponía, ¿no? No sé si están mirando eso tanto, el respecto de si esto iba a salir o no iba a salir.
Si no, realmente, y quizás es un error, obviamente, que se está mirando mucho hacia adentro, porque ella hacia adentro... los partidos tienen todos en este momento conflictos internos. Claro. Están todos los partidos mirándose hacia adentro o al que tienen más cerquita, muchísimo más que al adversario o al oponente, ¿no? Que casi también es medianamente lógico después del Big Bang del 2023 con el triunfo de la Libertad Avanza, que a muchos hasta todavía... Se están preguntando qué pasó, sí, y somos además varios. es una gestión de gobierno que va con un acelerador, hizo todo lo que tenía que hacer en el primer año, y bueno, la oposición le cuesta rearmarse. Sí. Analía, te quiero preguntar lo que le venimos preguntando a todas las consultoras, pero bueno, persevera la duda. ¿Vienen midiendo qué pasa con las adhesiones a los dirigentes peronistas, digo, con la tensión entre Cristina, Axel? Sí. ¿Y cómo está dando? Y la gente ignora. Yo te puedo hablar de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es lo más perfecto. Mira, vos, por ejemplo, pones, hay que hacer todos los escenarios. Supongamos con intención de voto, que es lo más elocuente. Sí. Entonces pones, usted votaría La Libertad Avanza, usted votaría a un diputado de Cristina, a un diputado de Axel. Entonces, para diputado nacional, te da, ponele Cristina 22 y Axel 17. ¿No? Sí. O sea, se distribuyen. Sí. Para diputado provincial te da 18 y 18, están parejos. Están, ¿no? Los pones los dos juntos y es la sumatoria matemática de los dos. O sea, la gente mucho, no es que discrimina tanto. No, en sentido de decir, sí, bueno, el que vota Axel la vota Cristina, claro, el que vota Cristina, no se van del espacio. Si Axel, exactamente. Es un espacio que está consolidado, exactamente. Ahora, yo creo que Cristina, con estos números no puede estar contenta. Porque, digamos, una cosa es que lo mire Axel y dice, bueno, mira, entre los dos me eligen a mí también. Pero ella va a decir, ¿cómo? ¿Entre los dos en una diputada provincial salgo pareja? ¿Nombre a nombre? Bueno, pero lo que sí constata, eso que vos decís, es que Cristina no es piantavoto. Porque de lo que se hablaba también en la interna es de correrla a Cristina por el nivel de resistencia que tiene, que en teoría no debería tener Axel, digamos, ¿no? O sea, que hay gente que de ninguna manera votaría al peronismo si está Cristina, pero sí votaría sin Cristina. Y lo que a vos te dan los números es que no es así. Y en la provincia de Buenos Aires no. Analía, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y en la intención de voto hacia La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires? Y no, bueno, si están, por ejemplo, es como que, viste que uno hay que medir en muchos escenarios porque si van junto con el PRO, claro, si va con Ritondo, claro. Pero, digamos, si fuera juntos los dos peronismos, digamos, por decirlo de alguna manera, y La Libertad Avanza fuera apoyada por parte del PRO y por parte de los radicales, todas las partes, ¿no? Están empatados. Ponele 40-40. Sí. Las dos fuerzas, peronismo y... Eso, bueno, ahora si el peronismo va dividido, bueno, el PRO lo supera ampliamente. Bueno, qué vértigo. Vamos a tener que afinar un poquito los números. ¿De ciudad tenés algún número para después? No, ¿Algo en la cabeza? No, míos no, pero lo estuve viendo de colegas. Lo charlamos en un ratito. Quiero cerrar este bloque con la cara de Silvia Los Penato, que había ido a un programa de televisión donde estaba por festejar este logro, este trabajo, este proyecto de ley ficha limpia que finalmente no salió. Miren esta imagen. Los impulsores, si sale como parece que podría ocurrir ficha limpia, se los debemos en gran parte a ellos tres. Fanny Mandelbaum, querida Fanny, ¿cómo estás? Bien, Silvia bien. Los Penato y está Gastón Marra. Ahí estamos, se está votando en este momento. Un cardiólogo acá para Gastón, por favor. Momento increíble. Se me descompone. De tensión, se me descompone. Negativos 35. ¿Qué pasó? No. Se necesitan 37 votos para que la ley se apruebe, mayoría absoluta. Pido silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. No salió ficha limpia. Ahora vamos a ver, Diego, qué pasó. No salió ficha limpia. Por mayoría, receptando el artículo 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Es increíble, el kirchnerismo logró... ¿Quién no votó? ¿Quién dio vuelta? Ahora vamos a ver...
Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Continuamos aquí en Soy Casta, en vivo por Bravo TV. Seguimos conversando, como siempre, sobre algunas declaraciones del presidente en el día de hoy. Algunas difíciles de comprender. Algo así como que los trabajadores le compran pesos a los patrones. Sería algo así como que en realidad no es que a vos te pagan por trabajar, sino y no hay que explotación. Porque no hay explotación posible, porque lo que hace el trabajador es comprarle pesos a través de su trabajo. ¿Es algo así? Me mira Laura. Lo tenemos para ver, lo escuchamos. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes
le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo. Bueno, descubrió una teoría nueva, se ve que la descubrió en el mismo momento, porque estaba como sorprendido de su propia genialidad, ¿no? Exactamente. Hoy dije la genialidad. Y vieron el remate, salvo que los trabajadores exploten a los empleadores. Sí. Nuestro amo juega al esclavo, decían los redondos. Bueno, él dio por tierra el concepto de plusvalía, ¿no? No existe el excedente, que se quedan los patrones, el trabajo no remunerado, bueno. Está bien. Y la diferencia de poder, digo, y cómo funciona el sistema económico, es como, ¿no? Eso te digo, da por tierra también el capitalismo, o sea, es raro, pone en juicio todo. Vieron que en un momento se hablaba de que cada uno tenía que negociar su propio salario, ¿no? Eso va en línea con lo mismo. Sí, bueno, lo escuchamos a Dorni hace un par de meses diciendo que por qué tenía que haber un salario mínimo, que si la gente quería trabajar por menos de 300.000 pesos había que dejarla, ¿o no? ¿Quién no querría trabajar por menos de 300? ¿Cómo te van a obligar a pagar, a que te paguen más de lo que vos querés pedir? Bueno, eso va en línea con el plan de tratar de la medida de lo posible los sindicatos, obviamente. Es parte del plan de su Desde ya. De su gobierno. Verónica señalaba algo muy interesante. Recién de este mismo discurso no tenemos el fragmento, pero lo va a contar ella. Algo muy interesante es que se hizo cargo de que es presidente, ¿no? Y que todo el tiempo es presidente. Porque vieron que cuando hablaba de la estafa Libra, él decía que era su tuit personal y que él había tuiteado de manera personal. Tuiteó desde la Quinta de Olivos, que su residencia personal. Exacto. Es como si se cindiera su parte personal de su ser presidente de la nación. Bueno, hoy aceptó que es el presidente todo el tiempo. Un montón. Vamos progresando. Lo dijo hoy en este mismo discurso. Soy presidente todo el día. Sí. Que él era presidente todo el tiempo y que él hablaba como presidente. Bueno. Así que vamos asumiendo cosas. Por ahí asume algo en relación a la estafa Libra. Es cuestión de dejarlo hablar entonces solamente, ¿no? Puede ser. Sí. Hay que escucharlo, ¿eh? Hay que prestar atención. Yo no lo vi, Vero, la verdad, mérito Estamos tuyo. creyendo en tu palabra. Hay que mañana Solana también lo escuchó, mañana vamos a traer el recorte. Tenemos que tener ese recorte para la próxima vez que nos quiera decir que lo hizo a título personal. Tenemos a Catalina Marino en línea, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por Igualdad y la Justicia. Buenas tardes, buenas noches ya, Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por llamar. No, por favor, bienvenida. Bueno, vos sabés que uno de los temas del día tiene que ver con el acceso al agua. Y hubo una gran controversia respecto del barrio Zabaleta, entiendo yo, si tenían o no tenían agua, de quién era la responsabilidad de que se habían parado las obras. Se habló con el Instituto de la Vivienda, que le echaba la culpa a AISA que dice que ya empezó las obras. ¿Cuál es la situación? Quiero hacer una aclaración sobre la primera pregunta que hiciste, que tiene que ver con el acceso al agua, ¿no? Sí, dale. Porque se debatió mucho sobre qué significa, si tienen agua o no tienen agua. Acá, esto es un informe que hicimos desde ASIG, junto con La Poderosa y Fundación Temas, que es una organización de la 2124. Y el punto es qué significa tener acceso al agua, ¿no? Y acceso al agua segura. Entonces, los criterios que se tienen que utilizar para hablar de agua segura son tres. En principio, según lineamientos de Naciones Unidas y de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cobertura, que tiene que ver el acceso a la red. Continuidad del servicio, que uno pueda tener acceso al agua las 24 horas del día. Y calidad. Entonces, este relevamiento que nosotros hicimos, lo que dice, para sortear como esas controversias, es que el 99% de las viviendas que relevamos efectivamente están conectados a algún tipo de red, que puede ser formal o informal, comunitaria, pero solo el 12% de las viviendas relevadas dice recibir el agua sin olor, sin color y sin sabor siempre, y solo el 37% dice que recibe agua las 24 horas del día. El resto, el agua va y viene, no tiene presión, hay veces que no sale. Y solo el 26% de esas viviendas estarían conectadas a la red formal. Entonces, esto para resolver, la situación de, si tienen agua o no tienen agua, en principio lo que no podemos decir es que tengan acceso al agua segura. Y de eso es lo que estamos hablando, de poder tener acceso al agua segura. Yo no ponía en discusión el acceso al agua, me parece, No, pero fue lo que se discutió. La discusión que se dio hoy es
si están paradas las obras y de quién dependen, digamos. Exacto. Porque hay dos entidades que se están tirando la pelota, una a otra, porque lo que dicen es, no se le puede dar agua si no hay cloacas, porque si vos le ponés agua segura, de calidad, 24 horas, y no pones cloacas, esa agua no va hacia ningún lado. Con lo cual lo que vos tenés que hacer son dos obras paralelas para que esto efectivamente funcione y sea un beneficio, no un desastre. Exacto. Entonces, si quieren, vamos a eso. Digo, como nosotros lo que tenemos en este momento en la 21-24 es un convenio que se firma en el 2020 entre AISA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se establecía que AISA debía hacer las obras de infraestructura troncal de acceso al agua para alrededor del barrio, tanto de agua como de cloacas, y que el Instituto de Vivienda de la ciudad debía hacer los tendidos internos que distribuían ese sistema adentro del barrio. Lo que está sucediendo ahora es que la obra de AISA, la troncal, está de agua, está pronta a ser finalizada, falta un empalme, pero en principio por completo. Las obras de cloacas todavía no iniciadas, pero en principio, por la última comunicación de AISA a la mesa técnica de agua, en principio por empezar próximamente. Lo que sucede con las obras internas del Instituto de Vivienda de la ciudad es que solo hay un avance del 39% de las obras de la primera etapa, de 3 etapas que tiene que hacer el Instituto de Vivienda de la ciudad. Entonces, eso, el último argumento tiene que ver con, y esas obras están suspendidas desde yo escuché agosto del esta 2023. mañana una entrevista que le hizo el periodista Jairo Stracha al representante del Instituto de la Vivienda, y lo que decía es que justamente este tipo de obras no se continuó porque al no poder instalarse inmediatamente, si la obra queda parada mucho tiempo, lo que se hace es deteriorar y perder ese trabajo. Que tendrían que estar más avanzadas las obras de AISA para que esos caños no se deterioren, no se los roben, no haya que ponerlos de vuelta, no se tapen, para que tiene que haber una coordinación. A ver, si hay voluntad y coordinación, claramente lo que no hay es comunicación entre estas dos entidades y por eso están en el problema que tienen. Lo que pasa es que se pasan la pelota mutuamente. Perdón, Catalina, hay una mesa de trabajo conjunta. ¿No hay un cronograma de en qué momento tienen que hacer cada cosa para llegar a un final feliz de estas obras? Como si lo pensara alguien que sabe. Claro. Sí, solo para aclarar, esa mesa de trabajo, nosotros no somos parte de esa mesa de trabajo, sí Fundación Temas, que es la organización con la que trabajamos en territorio, que fueron parte de esa mesa de trabajo y que no ha tenido reunión desde la suspensión de las obras y de la rescisión de los contratos de las obras, en el caso del Instituto de Vivienda, desde agosto del año pasado. Pero solo para aclarar y para hacer una salvedad ahí, el cronograma de las obras en el convenio original firmado por AISA y por el Instituto de Vivienda de la ciudad tenía previsto justamente el avance paralelo de las obras de ambos organismos para que eventualmente se pudieran hacer las conexiones tanto de agua como de cloaca como de pluvial entre las infraestructuras de ambos organismos, ¿no? Lo que se requiere es una coordinación entre los organismos y hay un problema acá que tiene que ver con está tan dilatado el plazo previsto de la ejecución de las obras que todos los argumentos técnicos respecto del desbalance hídrico que se escucharon, son atendibles, yo no digo que no, pero en la medida en la que haya un avance de las obras más efectivo, ¿no? Pero por fuera de eso, que en todo caso lo podemos dejar para los técnicos que lo hagan, eso no quita que haya una responsabilidad del Estado en ejecutar las obras que le corresponden de acuerdo al convenio. Y en todo caso es una responsabilidad del Instituto de Vivienda de la ciudad a coordinar con AISA para garantizar el acceso al agua segura de la población de la 21-24 y de Zabaleta. Ese es un poco el enfoque y el énfasis que nosotros queremos hacer. Porque hace bastantes meses que están suspendidas estas obras, y este informe lo que hizo fue, en todo caso, poner sobre la mesa una situación que ya viene padeciendo muchas familias del barrio desde hace mucho tiempo. Sí. Hay que decir que el IBC bajó su presupuesto en un 27%. Y también preguntarte, Catalina, ¿cuál es la situación de salud de las familias con esta cuestión de no disponer de agua segura? Respecto a este último punto del acceso al agua segura, ya sabemos que el acceso al agua segura está muy relacionada con salud pública, con cuestiones de salubridad y con
afectaciones que por ahí están directamente relacionadas con causas evitables de mortalidad infantil sobre todo, pero en general a la salud pública, los riesgos a los que uno está sometido cuando no existen las condiciones mínimas de higiene y de salubridad. Tanto, por eso es el agua segura, ¿no? Como la necesidad de que haya una infraestructura formal que garantice que ese agua llega sin ningún tipo de buena calidad. Y segura para el consumo humano. Y de calidad de vida que no es menor. Yo te entiendo, ¿no? Hay un riesgo sanitario grave y es real. Pero además la idea de que vos tengas que juntar agua a las 3 de la mañana porque a las 10 no vas a tener para bañarte o para tirar el inodoro, bueno, digo, por supuesto. Es como, es un deterioro de la calidad de vida. Sí, y por eso por eso también es de construir un poco esta idea de, bueno, puede ser que haya acceso en el sentido de que puede haber agua en algunos momentos, digo, pero nosotros estamos hablando de un acceso de calidad y digo que garantice todas las condiciones, no que uno tenga que acomodar su vida alrededor de establecer patrones de conducta y de familiar y comunitarias para garantizarse el agua. Catalina, a través de juntar agua en tachos o en baldes o a través de camiones cisternas, ¿no? Te hago la última pregunta por mi parte. ¿De qué lado está la pelota ahora entonces? ¿Está en el Instituto de la Vivienda? Bueno, en principio, entendemos por los sucesos de los últimos días que hay conversaciones, pero yo no quiero ponerme en ese lugar. Lo único que a nosotros nos parece relevante de esta situación es que en todo caso sirva para garantizar una interrelación entre los organismos y que garantice que se habiliten las obras, ¿no? Digo, cualquiera sean los argumentos técnicos por los cuales estas obras fueron suspendidas. Digo, en principio lo que necesitamos es una coordinación entre organismos para que se garantice la infraestructura. Total. Que se hablen entre ustedes. Y esto afecta a 80.000 personas y el 40% son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que no es un detalle esa es la menor. población del barrio. Exacto. Y solo por una cosa, digo, como que es enfática y tiene que ver con, bueno, para eso se requiere presupuesto y es algo que ustedes mencionaron antes, y tiene que garantizarse como la asignación presupuestaria para que se avancen estas obras, ¿no? Y eso es una cosa que vimos a nivel general del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, digo que hay una reducción fuerte respecto de las obras de infraestructura. Así que esperamos que, con esta interrelación esas partidas estén garantizadas para la ejecución de la infraestructura de agua y cloacas, por lo menos en la 21-24. Ojalá sea pronto y bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Catalina. A ustedes. Por favor, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir continuando con el programa, seguir y continuando, charlando, en un ratito nada más. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV, periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Bueno, continuamos aquí en Soy Casta y le vamos a hacer un par de preguntas. Vamos a aprovechar que la tenemos a Analía también. Quiero saber tu opinión, cómo ves también la ciudad de Buenos Aires. Digo, más allá de los números, ¿qué ves? ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, lo que es clarísimo es primero la atomización, la fragmentación que hay de tantos candidatos que a algunos les parece mal. A mí personalmente me parece bien que haya muchos, que digamos que es una legislativa. ¿Que no haya habido paso te parece bien o que haya muchos candidatos a pesar de todo? Sí, yo no soy muy yo personalmente no soy a favor no te... de la PASO. No. Digo, a mí sí, ahora en general lo hubiéramos tenido menos, pero digamos, independientemente de eso, también en las PASO hubieran estado y creo que está bien que haya muchos. ¿Por qué? Y porque yo creo que les da oportunidades. Primero porque siempre hay esta cuestión de que se renueve la política, pero bueno, ahora hay gente nueva. Entonces ¿Y no crees que es confuso? Pero yo no conozco a nadie. Bueno, claro, ¿crees que es confuso para la gente nueva, pero querés conocer a toda la... Es raro. Y me parece que está bien, porque además hay que aprovechar, porque es una legislativa. Claro. Entonces, ahí en la legislativa hay más libertades, tanto desde el elector, que dice, bueno, total, lo voto o la voto para que controle, igual no es el ejecutivo, que es palabras mayores, y bueno, y también los partidos se juegan más, porque... Es que no es a cara o seca, ¿no? Claro. Alguno a lo mejor salvo el oficialismo que siempre tiene más para perder, el resto puede ir... Pero bueno, si te va más o menos bien, sacás 4 o 5 puntos, a lo mejor alguno puede entrar, depende del don. Bueno, a mí eso me parece saludable que haya sano para la democracia. Sí, la verdad que sí. Y también para responder a lo que la gente pide, que son variedad. Y después, bueno, eso primero. Y segundo, bueno, la oportunidad que se le dio al peronismo, que en este caso, bueno, no es peronismo, que también yo creo que jugó bien, que la hizo bien, que la pensó bien, que en este caso creo que tuvieron... digamos, el criterio de quedarse en el molde, la cámpora y el peronismo de la capital, para decir, bueno, le vamos a dar lugar a alguien que tiene una vocería que es creíble. Ana, como Leandro Santoro. Ana, ¿cómo viste el debate? Y bueno, muy violento. Ajá. Sí, muy violento. O sea, yo no me quejo de que, como les dije, no me quejo que haya habido 17. No me quejo.
porque no es una cuestión de que la gente tiene que estar para pasarla rápido, digamos. En eso yo me parece es una elección. Es una elección, hay que conocerse. Perfecto. Bueno, pero me pareció violento, al estilo de la violencia oficial, ¿no? Ya está teñida toda y sí. Pero que hay como que copian un formato, ¿no? Como, bueno, le funcionó la Libertad Avanza, vamos por acá, ¿no? Como que todo se va... Sí, es verdad. Y muchos políticos te preguntan, bueno, pero yo tengo que ser como, en todo caso, como la moda. Y bueno, no, en realidad, la verdad es que a Milei le sale muy natural la violencia. Claro. Y no a todos les sale tan natural la violencia, la agresión. Entonces, bueno, pero también es algo como que vende, como los talk shows. Y en relación, es así, bueno, claro. Y en relación a las propuestas, ¿cómo los viste? ¿Los viste propositivos a los candidatos? ¿Los viste como ubicados en su rol o más yendo hacia una gestión por ahí más ejecutiva? Y no, yo los vi más bien cada uno con lo suyo, ¿no? Digamos, por ejemplo, Adorni nacionalizó todas sus propuestas, bueno, en el caso de Santoro no, en el caso de los Perato tenía que venderse como que sabe, estuvo variado, pero no había tantas propuestas. Yo vi más ¿vos crees que la gente vota que se increpaban entre ellos por partidos o por caras? Porque digo, hay un esfuerzo enorme de los Penato por explicar que ella es el PRO y no es la Reta, un esfuerzo enorme de Adorni para explicar que él es la Libertad Avanza y no es Marra. ¿Y la gente vota por el partido o vota por la cara? Bueno, en general vota la persona, claro. ¿Entiende? Pero en estos casos que el gobierno nacional quiere plebiscitar su gestión, entonces él tiene que mencionarlo. Ahí estuvo bueno el cruce, Adorni y Santoro de yo soy Santoro, no soy otro más, vos sos Adorni, lo que dice Santoro, claro, exactamente. Bueno, en el caso de Santoro es neto que lo votan a él, evidentemente. Pero bueno, pero en general hay casos especiales. También ella, los Penato tienen que decir, soy yo, pero vengo de parte de, por ejemplo, ¿cómo es esa chica que está con Lula Levy? Sí, ella hace esfuerzos, pero ella tiene mucha personalidad, la veo. Entonces le cuesta representar algo. Pero bueno, estará haciendo como el recambio. Empieza su carrera, porque ella ya viene de la carrera de la fuga. Yo pensaba en eso también respecto de Santoro, ¿no? Nosotros queremos caras nuevas. La elección pasada, cuando no le fue bien a Santoro, me parece que era parte de hacerse conocido. Es como un caminito, ¿no? Me parece que está bueno que se vuelva a presentar, que siga trabajando en el lugar donde había invertido tanto. Claro, exacto. Bueno, cuando fue lo de jefe de gobierno. Sí, la elección pasada. Pero no le fue tan mal. No le fue tan mal, pero perdió. Y eso fue como una decepción enorme del espacio, que era como, bueno, hay que buscar otro candidato. Bueno, por ahí no, por ahí es parte del camino de la política que es más largo a veces. Que también eso es valioso. Siempre está el ejemplo, que ya está medio pasado de moda, pero es ¿cuántas veces se presentó Lula a las elecciones y perdió? 8, 9, hasta que llegó a la primera presidencia, ¿no? Y además, como que no está mal volver a presentarse. Además, Santoro precisamente viene proponiendo otro modelo de discusión, él habla en contra de la crueldad, como que no está entrando en esa de hablar de los mismos términos que la Libertad Avanza, me parece interesante. Yo me voy un segundito a la provincia de Buenos Aires porque no te quiero dejar de preguntar por una de tus últimas publicaciones en redes sobre los desencantados de Milei. ¿Tenemos algún adelanto de esa encuesta? Bueno, paso mi chivo. Está muy bien. Es que el título me llamó mucho la atención. Sí, porque nosotros ya el año pasado hicimos 2 estudios cualitativos, pero solo sobre los sub 40 años. Sí. Que la verdad que son medio los que, digamos, hay que mirar. Sí. Porque de más de 40, 45, todo el mundo es como que ya tiene más o menos su corazoncito, por ahí vota más por instituciones, ¿no? Como decís vos. Sí. Pero los sub 40 es otra cabeza, los sub 25 ni hablar. Y son realmente el gran público, sobre todo los sub 30 que votaron a Milei, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo que era el público era el electorado peronista. ¿Y qué está pasando con ellos? Jóvenes, sectores populares y varones. Bueno, ellos todavía no están tan desencantados, pero hay un sector que sí que ya comienza a
a sentirse, se desencantaron, pero están ¿Qué los desencantó? dudosos. Que la situación económica no repuntó a la velocidad que querían, es por libra. Digo, ¿qué dicen? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se...? Básicamente como que, bueno, pero al final el ajuste lo estamos haciendo nosotros. Sí, sí. El concepto de casta. ¿Quiénes eran la casta al final? Exactamente, ¿no? El concepto de que, bueno, como decía Macri, en el metro cuadrado de cada uno no se ven las mejoras y al contrario, se ve más carga de trabajo o menos consumo. Y bueno, los más jóvenes medio que se la bancan. Pero este sector de más de 30 años, de 30 a 40, ya están más desencantados. Ana, y en relación a las personas adultas mayores, ¿hicieron algún estudio sobre eso? Porque también hubo muchos que lo han votado. Jubilados, claro. Sí. Todos los jubilados que pensaron que no eran la casta, ¿no? Ajá. Bueno, no tengo cualitativo, pero en los cuantitativos da que se distribuyen. Que se distribuyen, o sea, el segmento. Uno podría decir, no, tendrían todos que ya estar en la oposición. Sí. Pero bueno, no, porque no todos cobran la mínima. Bueno, en fin, hay jubilados que están en mejores condiciones. De todas maneras, me parece que igual con este nivel de aprobación todavía debe haber jubilados que cobren la mínima, que sigan creyendo que hay que hacer el sacrificio, que es la mejor opción, o que es un sacrificio para algo mejor, que es una etapa, que ya les va a llegar, ¿no? Claro, y sobre todo gente muy antiperonista o antikirchnerista, porque ahora también se cambió en la provincia de Buenos Aires esto de la gente ya no es tanto antiperonista, sino es antikirchnerista, ¿no? Que fue como la marca que sustituyó ese tiempo. Sí, sí, de todas maneras, bueno, me quedé pensando en lo que vos me decías anteriormente, que el hecho de que esté Cristina en la fórmula, de todas maneras, no le quita votos por lo menos al núcleo más tradicional. El tema es que no sé si... El tema es que el techo... Claro, piso alto, piso bajo. Capaz que el problema de ella es el techo, que no le da para crecer mucho. Ese es el punto de ella. No es que, pero Axel no está demasiado identificado con ella también. No le cambia mucho si es Axel o Cristina. Lo midieron a Santoro algunas encuestadoras a nivel nacional. Ah, sí. Lo están empezando a medir y parece que no le fue tan mal. Es muy reciente, falta mucho más para la elección nacional. Claro. Pero entiendo que empezaron como a pensar también en un... Me miran acá, me abren los ojos. ¿No escuchaste? No, sí, yo lo vi. No lo escuché, pero bueno. Que mide bastante bien, que fue una sorpresa incluso. Claro. Sí, desde ya. Pienso en Santoro, pienso en Alberto, no sé. No, pero Santoro tenía una vida muy política antes de Alberto y muy del radicalismo y de mucha militancia, tiene mucha trayectoria política. Y tiene mucho para crecer, eso parece. Muchísimas gracias, Analía, por haber venido hasta acá. Un placer, espero que vuelvas. Sí. Gracias, chicas, nos vemos mañana. Buenas noches, Juan Di Natale, ¿cómo te va? Buenas noches, Carmela, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos. Bueno, me alegro mucho. Habemus Papam, ¿viste? Habemus Papam, sí, estamos contentos, parece. Por ahora estamos contentos. Bueno, sí, expectante, te diría, al menos en mi caso. Y ¿viste que todos los programas llevan un teólogo? Sí. Nosotros tenemos 2 hoy. Bien, Juan. Así que vamos a poder realmente explorar todo el tema en mucho detalle. Pero es bueno que nos pueda hablar en nuestro idioma también. Me gustó que se tome esa licencia, ese ratito. Sí, claro que sí, que sea un poco peruano también, ¿no? Sí, tenemos una duda con los zapatos, si se cambió o no se cambió los zapatos No llegué a ver, no llegué a ver los pies, francamente no sabría decírtelo, pero bueno, son algunas de las preguntas que podríamos hacernos, ¿no? Sí, bueno, aprovechá y preguntá por ahí, porque el atuendo ya era otro, no era Francisco, ya venía con rojo, con dorado, se puso todo. Pero bueno, pregunto, por ahí tendría que ver con la cultura peruana también, que es así colorida. Es otra estética, claramente. Otra estética, ¿no? Sí. Viene cada uno viene con su moda, sus tendencias. Está muy bien. La moda papal. Vos sabés que cuando estuve en Roma, una de las cosas que me llamaba la atención, te voy a decir, hablo de lo bruta que soy y lo ignorante, hay locales donde venden los atuendos para los integrantes de la iglesia. Yo pensé que te los daba la iglesia, que es como un uniforme, ¿me entendés? Vos te haces cardenal y no, que vas y te compras, che, yo quiero violeta, quiero el, no sé, ¿entendés? No, yo creo que no podés elegir cualquier color, pero bueno, eso lo voy a averiguar también, Carmela, y para mañana espero tener respuesta. Pero me hizo acordar a que enfrente del Departamento Central de Policía te venden el uniforme de la policía también. Tenés razón.
¿viste? No lo había pensado, tenés razón. Tenés razón. Así que bueno, Mirá. evidentemente los policías deben pagar su uniforme, ¿no? Igual que los papas. Claro, salvo que lo canjeen por pizzas, que a su vez canjearon por otra cosa y así, ¿no? Qué difícil está todo.